¿Cuántos han venido con necesidad de escuchar palabra del Señor? ¿Alguien más quiere contar algún testimonio? Por las dudas me estoy zafando, ¿no? Claudio, vamos a escuchar lo que el Señor tiene para decirnos en esta mañana y seguramente preparando nuestro corazón, ahí donde está, levante su mano, vamos a bendecir la vida de Claudio, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Queremos bendecir a Claudio en esta mañana, darte gracias por su vida, Señor. Ahora te pedimos que sea un instrumento, Señor, donde esa trompeta suene con potencia para despertar nuestro espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando el pastor dijo, siéntense, dije yo, se arrepintió el pastor, dije, va a predicar él. Me salvé, dije. No, ya ayer me estaba condicionando el pastor. Apenas me vio, me dijo, no te olvides. Dije yo, bueno. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Que Dios les bendiga. Quería comentarles una encuesta que encontré en un diario que dice que la mitad de los argentinos, creo que esto no es novedad, quiere vivir en el exterior. No sé si se lo han escuchado. Y dice que el 70% de los jóvenes de 16 a 24 años quieren también estar viviendo en el exterior. Quiere decir que la mitad de los argentinos quieren vivir en el exterior, pero se suma el 70% que quieren vivir en otro lugar. Sabemos bien que es por la economía, ¿no es cierto? Dice que este estudio lo hizo una empresa argentina y la consultora Voices. Pero ¿qué pasaría? Que no está mal, ¿no? Pensar en el futuro, decir, bueno, quiero irme a otro lugar para progresar, para estar mejor. Pero ¿qué pasaría si esto no fuera voluntad de Dios? ¿Qué pasaría si esto que están sintiendo es algo que sale de su corazón? Seguramente errarían, seguramente la pasaría mal. O por ahí el propósito que Dios tiene para ellos no se cumpliría. Entonces, yo veo que en esto puede ser que haya un espíritu errante. Y un espíritu errante puede estar en una nación, en una ciudad, en un pueblo. No sé si han visto pueblos que la mayoría de la gente pareciera que fuera errante. A mí automáticamente se me vino Marcos Sierra. Un pueblo que la mayoría de la gente que está ahí es como errante. Como que no echa raíz, como que no tiene, no sé si pasa en Capilla del Monte también, ¿no? No pasa más. Antes pasaba antes pasaba. Y este espíritu se mueve. Quiero que veamos en Génesis. Muchas gracias. ¿Vio, pastor? Lo va a tener en cuenta el pastor. Acá el versículo de Génesis, capítulo 4, versículo 3, empieza a hablar de Caín y Abel. ¿No es cierto? Más o menos conocemos la historia, pero vamos a leerla un poquito. Es muy posible que te pida ayuda, amor. Así que dice el versículo 3: aconteció andando en el tiempo que Caín trajo frutos de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y no la ofrenda. Y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Acá miramos cómo, en esta historia, cómo empieza a haber una rivalidad entre hermanos. Cómo empieza a haber algo que se despierta en Caín, ¿no es cierto? Un celo por su hermano, por querer ser mejor que su hermano.
Y esto muchas veces está en la naturaleza del hombre. No sé si han escuchado cuando pelean los hermanos, dice, tengo miedo que se maten, que dicen los padres, ¿no? Y qué loco, ¿no? Que uno tira esas frases así y es muy real a lo que dice la palabra, ¿no? Porque sabemos cómo termina esta historia, ¿no? En un asesinato, termina en una muerte. Pero, ¿sabían que por qué rechaza Dios la ofrenda de Caín? Porque dice la palabra que no tenía sangre, era una ofrenda del fruto, de la tierra. Y para que hubiera una expiación, un cubrir de un pecado, era necesario que hubiera sangre, era necesario que hubiera muerte de un animal. Esto sucedió cuando Adán y Eva pecan. Dice que ellos se esconden de la presencia de Dios. Y al esconderse de la presencia de Dios, Dios tiene que traer y cuando ellos se esconden, ve que están tapados con unas ramas, con unas hojas. Y dice que Él tiene que matar a un animal para cubrirlo con esas vestiduras, con esas pieles de los animales. Quiere decir que cubrió la desnudez, tapó la desnudez de ellos. Es como si tuviéramos una mancha en esta mesa y queremos taparla para que cuando viene el invitado no la vea, para que diga, no, qué fea la mesa. Si no, cubrimos con un mantel. Pasó lo mismo. Dios cubrió ese pecado. Pero ¿saben qué? Lo que sucede es que se sale el mantel y se sigue viendo el pecado. Entonces era necesario que viniera Cristo a morir por nosotros, para directamente borrar el pecado, quitar el pecado, que ya no hubiera una mancha, que ya no estuviera más, que nadie nos pueda acusar. Y lo otro que puede ser que también que Dios no recibe con agrado esa ofrenda de Caín, era que previamente con lo que había pasado con Adán y Eva, cuando cometieron desobediencia, dice que la tierra fue maldita. Entonces Dios no podía recibir un fruto de algo que estuviera maldito. ¿Tenemos amor a leer? Ahí te digo. En el mismo versículo, capítulo 6, versículo 6, hasta el 7. Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Acompáñame acá. Vemos que Caín, su rostro, ya Dios ya ve que había algo raro en su rostro. Pero la Biblia no habla o no nos dice si previamente a esto ya había habido otra ofrenda, si Dios ya había dado una directiva a ellos, cómo quería que fuera su ofrenda. Pero entendemos que sí, que ellos ya habían sido revelados qué es lo que a Dios le agradaba. Pero aún así, Caín trajo algo que no estaba bien. Ya en su corazón había algo de rebeldía, ya en su corazón había algo que no estaba bien. Pero acuérdense que el pecado ya estaba activo en este momento. El pecado ya había sido activo por sus padres. Y ustedes y nosotros, ¿no es cierto? Yo, tenemos que estar conscientes que muchas veces, por más que creamos que hay un pecado dentro nuestro que es chiquito, que es algo que es inofensivo, que no va a hacer nada, con el tiempo se va agrandando y con el tiempo toma poder. Y te puedo asegurar que toma hasta gobierno. Y cada vez se hace más grande y incontrolable. Ya no lo podemos controlar, ya no lo podemos hacer que se frene. Pero miren lo que dice Dios en el versículo 6, ¿cómo dice? Entonces Dios le preguntó a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? Como diciéndole, pero si sabes, ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás triste? Si sabes que esto no me agrada. Es lo que yo entiendo. Y después miren el consejo que le da Dios a Caín en el versículo 7. Si hicieres bien, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti
a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Otra versión dice: si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Wow. Miren cómo Dios aconseja. Hermano, cada vez que tengamos una tentación, cada vez que estemos pasando por un problema y estamos por tomar una mala decisión, Dios viene y habla. Dios viene y aconseja. Así como le estaba diciendo a Caín. Porque le dice, si bien hicieras, o puede ser, si haces mi voluntad. En otras versiones dice, si haces mi voluntad, o en la traducción, si haces mi voluntad, si haces lo que yo quiero que hagas, no vas a ser exaltado, no va a haber un fruto, no va a haber una bendición. Pero si haces lo malo, seguramente va a venir consecuencias. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, luchamos no con el pecado, muchas veces con la consecuencia. Porque creemos que la consecuencia, que una vez que dejamos de pecar, ya las consecuencias no vienen. Y muchas veces traen consecuencias. Una persona que comete homicidio hoy en la tierra, ¿no es cierto?, que comete un asesinato, va preso. Y aún dentro de la prisión puede pedir perdón a Dios por lo que hizo. ¿Pero los hombres lo dejarían libre? A ver, ayúdenme. No, seguiría preso. Dios sí lo perdonaría. Dios sí lo perdona. Pero tiene que seguir pagando una condena acá en la tierra. Es una consecuencia. Una persona que es adicta a cualquier cosa puede pedir perdón a Dios y dejar de consumir. Pero tiene una consecuencia. Tener que luchar, sentirse todo el tiempo tentado por tener de vuelta eso. Entonces tenemos que saber y entender que cada vez que el pecado quiere golpear nuestra puerta, tenemos que hacer el bien. Porque Él quiere entrar y gobernar. Y Él se muestra como algo lindo, se muestra como algo que no pasa nada, pero al final gobierna, toma control de la persona. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Acá vemos cómo Caín deja de recibir el consejo de Dios. Y lo que sucede es que va y comete lo que hizo. Va y hace lo que ya había estado determinado en su corazón. Y podemos darnos cuenta que lo que hace Caín lo hace por celo, por envidia, porque deja que el pecado ya gobierne su vida. Deja que el pecado entre a su vida. Y nosotros tenemos que saber y entender que aún nosotros, como hijos de Dios hoy en día, si odiamos o tenemos algo en contra de nuestro hermano, podemos caer en homicidio. Podemos caer en este pecado. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Vemos que el pecado automáticamente lo que quiere hacer, cuando una persona cae en pecado, primero miente, busca justificarse, busca esconder. Pero lo que vemos acá en este pasaje es que Caín no tiene un corazón arrepentido, no tiene un corazón que se avergüenza de lo que hizo, que se esconde, sino que al contrario, como que
se pone a confrontarlo a Dios, es altanero, se pone a decirle, ¿qué? ¿Acaso no soy guarda de mi hermano? ¿Qué? ¿Por qué lo tengo que estar cuidando? ¿Por qué tengo que estar? Se supone que eran hermanos. Entre hermanos, en una buena relación en hermanos hay como una amistad, un compañerismo, ¿no es cierto? Es más, se cuentan las intimidades. Pero en este caso, él automáticamente miente. Y después dice, ¿qué? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Por qué yo tengo que estar cuidándolo de él? Y vemos también como él busca no arrepentirse, ¿no? Como Adán y Eva, ¿qué hicieron cuando ellos pecaron? Se tuvieron vergüenza y se escondieron de la presencia de Dios. Él ni eso hizo. Él automáticamente contestó, se presentó como si nada había pasado. Como diciendo, Dios no se va a enterar de esto. Y sabemos que Dios se entera de todo. Sabemos que Dios sabe todo. Y aún Dios ya sabía lo que estaba sucediendo. ¿Y por qué Él no confesó lo que estaba haciendo? Entonces algo que nos está enseñando el Señor es que automáticamente que cometamos un error, vayamos a la presencia de Dios y le podamos decir, Señor, yo cometí esto. Yo hice esto. Pedro dice que cuando Dios quería lavarle los pies, le dijo, no, yo no soy digno de que me laves. Y dice, no, para que seas parte de esto tengo que lavarte. Dice, bueno, lavame completamente, todo completo. Y Cristo le dice, pero vos ya estás limpio, solamente los pies. Ustedes ya son limpios, todos somos limpios, solamente los pies. Significa esos pecados que por el caminar diario, por ese caminar de la vida, que vas a ir pasando y vas a ir cometiendo algún error, anda y lava los pies. Anda y lávatelo a la presencia de Dios, a esos pies. El versículo 10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La palabra Adán viene del hebreo que dice Adamás, que significa tierra. Hoy en día en el hebreo es sinónimo de tierra. Quiere decir que la sangre de él estaba clamando. Quiere decir, se le podría decir, la tierra está clamando por algo que hicieron contra el hombre, contra la tierra o contra el ser humano. Y esto nos hace acordar al versículo en Romanos, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta la hora. Pero nosotros, y solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Saben que el pecado no solamente trae muerte, trae envejecimiento. Así que ya sabemos a quién echarle la culpa por qué no estamos envejeciendo, ¿no? Ya sabemos por qué. No te miro, Andrés. No nos miremos, Andrés, por favor. Y trae esto, envejecimiento. Entonces quiere decir que la tierra hoy está envejeciéndose, muriendo. Por ahí vamos a ver en las noticias que hablan de la contaminación, de todo lo malo que por ahí el ser humano descuida la tierra, el planeta Tierra. Pero en realidad lo que más envejece o lo que más destruye a la tierra es el pecado de la humanidad. Es el pecado de toda la nación. Y yo me preguntaba, ¿por qué en Argentina estamos constantemente no pudiendo alcanzar algo? ¿Por qué constantemente estamos en Argentina sin poder progresar? ¿Qué pecado hizo la nación? ¿Qué hizo la nación que trajo esta maldición de homicida? De hablar mal del hermano, de hablar mal de otro,
Y esto está trayendo a nosotros una maldición que nos hace hacer estar errante. Errante puede ser una persona que no echa raíces, una persona que está desorientado, una persona que no encuentra un destino, una voluntad. Miren lo que dice el versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahí maldice Dios a Caín. Versículo 12 dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar fruto, errante y extranjero serás en la tierra. Wow. Una maldición. ¿Cuántos conocemos? No digamos que nosotros, ¿no? Pero ¿cuántos conocemos a otro, al que no vino hoy? Al que está, al vecino, al tío, que lo vemos que trabaja todo el día, lo vemos que constantemente hace un esfuerzo por progresar, que hace un esfuerzo por llegar a fin de mes, o porque quiere cambiar el auto, o porque quiere hacer algo, y vemos que no lo logra, o personas que vemos que constantemente tienen que viajar a otra provincia o a otra ciudad para conseguir trabajo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la tierra no está queriendo dar ese fruto. ¿Qué es lo que está sucediendo en la vida de los cristianos? Que la tierra no está queriendo dar el fruto que tiene que dar, recompensar ese esfuerzo. Yo he visto acá en la iglesia, y por ahí capaz que cuando contaban de testimonios, yo decía, el primero que tiene que pasar a contar testimonio es Facu y Anto. Perdón, Facu, Anto, no sé si está Facu ahí. Pero impresionante cómo Dios bendijo en solamente un año de tener un auto que Dios se los regaló, y un terreno que también Dios le regaló, una casa que no pagan alquiler, que todo impresionante. Y vos decís, wow, eso quiere decir que son personas que están caminando en la voluntad de Dios. Son personas que Dios vio algo lindo en su corazón, que dijo, yo quiero bendecirlos. Y es alguien de acá de la Congre, no es alguna historia, porque muchas veces contamos historias de gente que tuvo abundancia, que tuvo prosperidad, y es alguien de la Congre, es alguien de acá. ¿Qué es lo que está sucediendo muchas veces? Que la bendición no está viniendo a nuestra vida. ¿Por qué hay maldición que no se corta en generaciones y generaciones? Ver a familias que por mucho tiempo son pobres, y sus padres y sus hijos y así nietos siguen siendo pobres, siguen estando en miseria. Creo que esto es algo de lo que tenemos que orar y pedirle a Dios, ¿no es cierto? Por ahí hasta pedir en intercesión, que la tierra realmente empiece a dar el fruto. Una adoración que tuvimos después del campa, el post-campa, que no podíamos cortar, habíamos terminado a las 11 más o menos, y 11 o 12, 12 y media, más o menos se cortó la reunión. A las 11 se corta la reunión, como que cantan la última canción los chicos, y eran la 1:30 y no podíamos dejar de cantar. Pero era impresionante, que hasta todos pensábamos ya cómo los íbamos a suplantar. Digo, bueno, uno va a comer al fondo, el otro vuelve y sigue cantando, y así. Y bueno, y ya otros pensaban, todo esto era un comentario después, decíamos, ¿y cómo vamos a hacer para mañana? Y bueno, vamos a ver cómo sale mañana, porque vamos a tener que estar despiertos de mañana. Ya era todo una cosa en nuestra cabeza, y al final que bueno, era como que ya queríamos frenar, porque decíamos, bueno, ya está, porque por respeto a los otros, porque teníamos que ordenar. Creo que Katy y Ricardo habían venido a ordenar las sillas y tuvieron que ir porque veían que no terminábamos más. Y fue algo hermoso. Y en esa adoración, ¿saben lo que sucedió? Que Dios me hablaba que le cantara a la tierra, que me arrodillara y le cantara a la tierra, porque entendía de esta palabra que había una maldición que no se estaba dando. Había una maldición y había que dar una ofrenda. Y había que dar una ofrenda al Señor de arrepentimiento, de agradecimiento, de quebrantamiento, y decirle, Señor,
yo te necesito, yo entiendo que soy pecador. Y esto es lo que tenemos que hoy llevarnos en esta mañana, entender que somos pecadores y que necesitamos su redención. Así como la tierra y nosotros en nuestro espíritu está clamando por una redención, tenemos que, el paso es arrepentirnos, el paso es decir, Señor, yo no quiero que el pecado gobierne mi vida, el pecado no esté en mi vida y no quiero ya luchar con la consecuencia del pecado. Después en el versículo 13 vemos como Caín estaba más preocupado por todas las cosas que le iban a pasar que por pedir perdón. Vemos como él le dice, pero me vas a echar de la faz de la tierra. Y me vas a echar de la tierra. No sé qué estaba queriendo decir ahí. No sé si te la estaba diciendo, ¿qué? ¿Me querés echar al infierno? Y después, no solamente eso, le dice, confirma lo que Dios le estaba diciendo, que iba a andar como un errante vagabundo. Dice, voy a tener que esconder mi rostro. Voy a esconder mi rostro de vos, de tu presencia. Y voy a andar como un errante vagabundo. Le estaba diciendo, si no hablo con vos, seguramente voy a andar como un errante vagabundo. Y eso es lo que sucede cuando un hijo de Dios deja de orar, deja de buscar, deja de dar esa primicia a Dios de la oración de cada mañana, de cada momento, decir, Señor, yo me quiero presentar, buscar la dirección de Dios. Empezamos a andar como errantes, como extranjeros. Entonces, Dios te está diciendo esta mañana, hijo, volvé a buscarme, volvé a orar conmigo, volvé a buscar la dirección. Yo no entiendo cómo Caín, teniendo la oportunidad de estar con Dios, de llevar una ofrenda, de hablar con Dios y que Dios le hablara, él no saber cuál era la voluntad, no saber cuál era el propósito que él tenía en su vida. Yo creo que él no entendía cuál era su propósito. Por eso cometió lo que cometió, por eso hizo lo que hizo. Y estaba tan preocupado Caín que le dice, pero ahora si vos haces eso, Señor, seguramente el que me encuentre me va a matar. Y Dios le dice que no lo iban a matar. ¿Saben por qué? Porque Dios no estaba buscando venganza. Porque Dios no quería que nadie mate a Caín. Porque sabía que el pecado trae más pecado. Si alguien mataba a Caín, iba a traer más pecado. Y el pecado cada vez iba a ser más grande. Cada vez iba a ser peor. Pero hay una historia de una persona en la Biblia que realmente es la historia, creo que de cualquier niño cuando es chico, como que dice, wow, quiero ser como él. José, una persona que estuvo del otro lado. Hagan de cuenta que él era Abel, porque sus hermanos, ¿qué le hicieron? Le pegaron, lo escondieron, lo trataron de matar, lo tiraron ahí en el pozo, dijeron que estaba muerto, lo vendieron. Y automáticamente él podría haber tenido, con razón, haber dicho, wow, mis hermanos hicieron esto en mi vida, ¿por qué no yo odiarlos, cómo yo no vengarme de ellos? Pero no, al contrario, él no dejó envenenar su corazón con el pecado, no dejó que el pecado gobernara su vida, sino lo que hizo fue seguir buscando de Dios. ¿Pero por qué? Porque él ya sabía cuál era su voluntad, sabía cuál era la voluntad de Dios, mejor dicho, sabía cuál era el camino que tenía que seguir. Hermano, si no querés desviarte, tenés que saber cuál es el camino que Dios te está pidiendo que transites, cuál es su voluntad, cuál es su propósito en tu vida. Y te puedo asegurar que eso va a hacer que estés afirmado y que cualquier cosa que quiera venir, cualquier tentación que quiera desviarte del propósito de Dios, no vas a hacer caso, te vas a volver a buscar a Dios. ¿Y qué sucedió? Que José lo que hizo fue bendecir a sus generaciones, no maldijo sus generaciones. Caín, al contrario, maldijo sus generaciones. Los estudiosos dicen que en ese lugar fue que salió la poligamia, salió en la descendencia de él, empezaron a haber armas. Al contrario de José, José lo que hizo es traer bendición a su pueblo. Y tanto que cuando llegaron sus hermanos,
Él le dio de comer. Él los guardó. Y ese es realmente el corazón que tenemos que tener como hijo de Dios. Un corazón que quiera dar allá afuera. El versículo 19 de que leíamos de Romanos dice que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y después dice que la creación quiere ser redimida. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que suceder para que eso pase? Es la manifestación de los hijos de Dios. Y si vos estás siendo gobernado por el pecado, no va a haber manifestación. Esto es algo que Dios me hablaba constantemente. Es algo que Dios me golpeaba hace varias semanas y me decía, entendía que Dios me decía: Claudio, vos querés ver milagros grandes, querés ver cosas grandes. Dejá lo que tenés que te está alejando de mí. Dejá pensamientos que te alejan de mí. Entonces yo entendía esto, decía: Señor, yo quiero ver algo esto, pero quiero ver milagros grandes, quiero ver cosas que pasen cosas realmente impresionantes. Entonces Dios me demanda que salga de todo pecado, que salga de toda cosa que me aleje de Él. Entonces, hermanos, tenemos que tener un corazón tan moldeable que podamos decir: Señor, yo reconozco que necesito de vos, que necesito que vos vengas y entres a mi vida y puedas borrar todo pecado de mí y puedas sanar mi vida. Algo que Dios me mostraba en sueño y que es algo que por lo que Dios me venía hablando de que quería ver una manifestación más grande. Me mostraba cómo la gente en las casas se reunían y cómo se juntaban para orar, y como que descendía como un arco iris y las personas eran llenas del Espíritu Santo. Y yo decía, en el sueño decía yo: wow, pero esto no es LGTB, dije yo. Primero pensé en eso, dije: no, esto es la multiforme gracia de Dios, los distintos colores que venían a esas personas. Creo que se viene un tiempo donde tenemos que manifestar, un tiempo donde tenemos que salir de la comodidad, donde tenemos que abrir nuestra boca. Y le puedo asegurar que vamos a ver algo grande y vamos a dejar en la economía, dejar andar errantes. Oramos. Papá, te pedimos, Señor, que en este tiempo, si hay personas en este lugar que se sienten errantes, se sienten que no encuentran una dirección, se encuentran, Señor, sin rumbo, Señor Jesús, o en su mente no hay una claridad de lo que tienen que hacer, yo te pido, papá, que vos estés obrando. Que vos estés obrando, Señor Jesús, para que dejen de andar errantes, Señor, en este camino, Señor. Papá, te pido, Señor, que estés trayendo claridad a las mentes, Señor, y que todo pecado de celo, de contienda, de envidia, Señor, de mirar al hermano y querer tener lo que tiene el hermano, Señor, que todo esto sea caído por el piso, Señor. Que esto no sea algo, un limitante para mis hermanos. Que esto no sea algo que impide que tu Espíritu Santo sea llenado en vos. Que tu Espíritu Santo no sea limitado, Señor, con nuestros errores, papá, con nuestros pecados. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, perdón por los pecados de esta nación, Señor. Pero no queremos más que esta nación sea errante. No queremos que más esta nación sea maldita, Señor Jesús. Papá, si en el pasado, Señor, nuestra nación fue una nación homicida, que mató, Señor, te pedimos perdón por eso. Por aún en el tiempo de la dictadura, Señor, te pedimos perdón por eso, papá. Te pedimos, Señor, que quites toda maldición, Señor. Que quites toda maldición y que seamos redimidos, Señor. Que seamos redimidos por tu sangre, papá. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando estábamos en el campa,
estaba un acto profético que era para pasar por las aguas, pasar por una pileta, y era como que cruzar al otro lado, y le pido al pastor que me acompañe en ese cruzar, y me dijo algo que marcó mi vida, ¿no? Me dijo que estaba en una tierra nueva, pero que necesitaba planos, y que le pidiera a Dios esos planos. Entonces yo creo que en este tiempo, si oraste con fe, pidiéndole al Señor perdón, te puedo asegurar que estás empezando a caminar una nueva vida en Cristo. Que estás empezando a caminar en algo distinto. Pero vas a necesitar planos para saber cuál es tu propósito, cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Entonces quiero que tomes eso, para que le puedas decir: Señor, yo quiero caminar en tu voluntad. Amén.